Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pidámosle a Dios que Él hable a nuestro corazón en esta noche y que salgamos de este lugar con un entendimiento más claro todavía. O sea, cada vez que abrimos la Biblia, somos dado el entendimiento de Dios, de conocerle mejor cada vez. Cada vez que usted lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, Dios se va revelando más y más en su palabra, en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que anhelamos, creo yo, cada uno de nosotros. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más. Que podemos abrir tu palabra, las Escrituras, estudiarla, Señor, en este momento, en esta hora que tú nos das. Te ruego que por cada uno de nosotros podamos entender las Escrituras, entender tu palabra y ser hacedor de ella, mi Dios. No queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser oidores que ponen en práctica tu palabra, mi Dios, hacedores de ella. Y tú prometes, Señor, que en el momento que nosotros ponemos en práctica o somos hacedores, seremos personas que edifican sobre la roca. Y cuando vengan tiempos de prueba, de lucha, de tribulación, de angustia, de ansiedad, permaneceremos firmes, Señor, porque estamos fundados sobre la roca. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada dimos una introducción tocante al beneficio del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Y quiero continuar ese principio en donde nos quedamos, que fue que somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Es el primer beneficio que vemos cuando una persona es nacida de Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí Efesios capítulo 1, que leímos ahorita, dice aquí: porque en aquellas personas, y voy a parafrasear el texto, aquellas personas que hemos creído a la palabra de verdad, y dice aquí Pablo, a la palabra de verdad, el evangelio, que produjo en nosotros salvación. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanos, que la gente, todo ser humano, será salvo cuando crea el evangelio. Nuestras mejores obras, y eso lo comenté bastante la semana pasada, nuestras mejores obras, lo mejor que yo me pueda aportar en esta vida que Dios me dé, decir, me porto bien por 1 año o 2 años, y 1 año le puedo dar vuelo a la hilacha, como dicen, y a los siguientes 10 años me voy a portar bien y va a balancear, o va a ser por mis buenas obras, se va a balancear o voy a mejorar, voy a ver bien delante de Dios. El hombre no es salvo por sus obras, mis hermanos. El hombre es salvo por poner su confianza en Cristo. Amén. A ver, ¿está seguro, hermano? ¿Cree eso? ¿O usted se está ganando su salvación? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo sí porque yo me porto bien? Yo sí porque yo vengo a todas las reuniones. Yo sí porque yo doy. ¿Es así, mis hermanos? No, ojalá que no piense usted así, yo sí me porto bien y yo tengo el favor de Dios. No, mis hermanos. El favor que tenemos de Dios es un favor que no merecemos. Amén. No lo merecemos, y ya el capítulo 2 lo explica completamente, y por eso lo estudiamos la semana pasada. Pero lo que queremos estudiar en este día
es el beneficio. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque hemos creído al Evangelio de vuestra salvación. Ya lo he dicho antes, el ser humano, hermanos, el ser humano o todo el mundo no se va a ir al infierno por ser pecador. Ojalá que entienda lo que le estoy diciendo. No se va a ir al infierno porque es pecador. Se va a ir al infierno por no creer al Evangelio. Porque ¿cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Antes pecamos? ¿Antes de Cristo, sí o no? ¿Y después de Cristo? ¿O habrá alguien que diga, yo no, hermano? Porque si dijo que usted no, ya pecó porque mintió. Y ya se le es contado pecado. ¿Ok? Entonces, no es porque soy pecador. Yo soy un pecador redimido. Y gracias, quiero creer en usted y en mí, o que creamos juntos, que nosotros no pecamos deliberadamente, no por gusto como lo hacíamos antes, o por naturaleza. Nuestro pecado es por causa del cuerpo, de la carne caída que tenemos, que todavía estamos luchando con ella. Hemos logrado ciertas cosas en nuestra vida, hemos madurado en ciertas áreas de nuestra vida, pero todavía estamos luchando en otras. Y será una lucha hasta el día de Jesucristo. Amén. Y esa la tendremos siempre. Especialmente si tuviste un vicio donde te controló por años, 10, 15, 20 años, 30 a lo mejor, un cierto vicio, o le diste cierto placer a la carne y ahora te entregaste a Cristo y luchas mucho con eso, luchas. Por eso te abstienes. Si eras alcohólico antes de Cristo, ahora te abstienes de donde haya cerveza no vas, o licor, y te abstienes de todo eso, no quieres nada con eso porque eres tentado físicamente en eso y otras cosas. Entonces, los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo por causa del Evangelio. Fuimos nacidos de Dios. Y por eso dice que en el momento, en este versículo 13, la última parte, y habiendo creído en Él, ¿en quién creímos, hermanos? ¿En quién? Por la palabra del Evangelio, amén. Usted oyó el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y esa resurrección le dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, o sea, fue victorioso. Él murió y pareciese que a morir y luego ser sepultado, Satanás tenía la victoria, pareciera así. Pero él lo profetizó, lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, que él iba a resucitar al tercer día. Entonces, al él resucitar, venció la muerte, venció lo que más teme el hombre, la muerte. Y me temo que muchos de nosotros todavía temen morirse. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Estamos bien raros, ¿no? Bueno, pero no así, hermanos, que venga Dios por su iglesia, ¿verdad? Bueno, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellar, y quiero que vamos a explicar un poco de esto, a lo mejor usted ya sabe, pero vamos a explicarlos para aquellos que no sepan. Si usted puede apuntar esto. La palabra sellar o marcar con un sello como un medio de identificación. Así que la marca que denota propiedad también lo cuida con la protección del propietario. Entonces, todo aquello que es sellado, haz de cuenta, tiene una marca y tiene una identificación. Es identificado por el sello. Si usted sabe que no hay documento que tenga valor si no tiene, ¿qué, hermanos? Sello. Usted agarra un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio, cualquier certificado, tiene validez, aunque sea copia, Siempre le van a dar una copia cuando va bueno, aquí se le llama el county clerk o la ciudad. En México o en otros países le llaman el Ministerio Público, creo. Entonces, cada vez que usted vaya ahí, le van a dar una copia del documento original, pero lo que le da la validez es el sello del condado
del municipio, donde usted viva, o la ciudad, la ciudad, condado o el estado. Tiene el sello y eso le da la validez. Y usted lo presenta como un documento válido. Bueno, todo aquel que ha nacido de Dios, tiene una identificación, que es el sello del Espíritu Santo. No es por lo que decimos, hermanos, que somos cristianos. Y eso lo vamos a aprender. Porque muchas veces dicen, yo soy cristiano. Y otro dice, ¿y el sello? Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso, el sello? Entonces, una marca, como un medio de identificación. Así que la marca que denota propiedad también lo cuida de la protección del propietario. Esto forma una base para entender la expresión simbólica de aquellos que a entrar a la comunión cristiana o al cristianismo, o nacer de nuevo, o nacer por obra del Espíritu, son sellados con el Espíritu Santo. La palabra sellar se usa en varios sentidos importantes. Número 1, un sello autentifica un documento y pruebe su autenticidad. Por ejemplo, un notario público sella o cierra un sello oficial sobre un documento. Número 2, es una marca de propietario. Por ejemplo, el sello sobre un animal, y lo sellan con un hierro, ¿verdad? ¿Qué es la palabra? Es calentado. ¿Sí? ¿No le has tocado ver eso? O a lo mejor los que vieron o vivieron así. Yo me acuerdo que cuando era niño fui a un rancho allá en Texas, donde es mi familia por parte de mi padre, y ellos son ganaderos, tenían en ese tiempo mucho ganado, y tenían el sello, un sello bien bonito porque era una S, bien bonito el sello, digo S porque es Salcido, ¿no? Bien bonito tenían las vacas y se me ven impresionantes, y allá tenían muchos de estos bullhorns, así grandotes, esos son unos toros, toros con unos cuernos bien grandotes. Usted los va a mirar ahí, creo que en la Universidad de Austin tienen eso. Y tenían muchos de esos, es muy, muy interesante. Entonces, pero en ese animal, todos esos animales, o sea, toros o vacas, se mezclaban de diferentes ranchos. Y solamente por el sello podrían apartar los que eran de la familia fulana de tal o del dueño fulano de tal. Bueno, entre nosotros, hermanos, cuando andamos entre la gente, solamente aquellos que son sellados con el Espíritu Santo son hijos de Dios. Aunque una persona pueda vivir moralmente bien y parezca cristiano, y les hablé la semana pasada de que sean buenos actores, como un actor que puede hacer un papel de cristiano, solamente aquel que es sellado con el Espíritu Santo tiene el sello de autenticidad de que pertenece a Dios. Mi pregunta, ¿perteneces a Dios, mi hermano? Amén. Eso tiene que estar bien seguro en nuestras vidas. Pero, hermanos, tiene que ver, ahorita vamos a aprender eso, tiene que ver una obra de eso. Tiene que ver algo que refleja una manifestación que soy sellado por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra convicción, hermanos, que cuando una persona obedece al Evangelio, le es dado el Espíritu Santo. En esta forma Dios sella a la persona. En efecto, Dios dice que esta persona, así dice Dios, me pertenece. Que todos tomen nota. El otro lado de la moneda es que el cristiano recibe esta recepción del Espíritu como una garantía. Ahí dice, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es esto de las arras? Número 2, tenemos el Espíritu como unas arras.
Primero somos sellados con un sello, pero dice Pablo aquí, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu es dado como unas arras de nuestra herencia. Esta palabra traducida, hermanos, y usted la puede hallar en la New King James Version también, es garantía. Hay otras versiones que traducen esta palabra como prenda. La palabra arras del griego quiere decir primer plazo, o quiere decir depósito, cargo, prenda, que paga una parte del precio de venta como anticipo y así asegura una reclamación legal al artículo en cuestión o hace válido un contrato. En cualquier caso, es un pago que obliga a la parte contratada a hacer un pago más adelante. Se da unas arras. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que es nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a leer ese versículo en otra versión. Vamos a palabra de Dios para todos. ¿Lo tienen, mis hermanos? Bueno, ustedes no sé si tengan la versión, pero se lo voy a leer aquí. Dice aquí, el versículo 14. Se me brincó aquí. Ok. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que si recibimos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza. Versículo 14 una vez más. El Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. ¿Qué fue lo que Dios prometió, hermanos? Vida eterna en Cristo Jesús, salvación, es la promesa de Dios. Por eso la expresión dentro del Nuevo Testamento, fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Y se oye muy raro eso, ¿no? Pero fuimos salvos del pecado en la cual estábamos condenados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de nuestros padres, que así nacimos en pecado. Usted no fue salvo, hermanos, por los pecados que hizo. Y eso es muy raro muchas veces cuando lo entendemos. Nosotros nacimos en pecado. Esa fue nuestra condición. Usted, el bebé que tiene ahí, y se oye muy raro, ¿no?, decirlo, pero su niño, su bebé, su bebita, mi nieto, él nació en pecado. Está la condición de pecado en su vida. Y usted lo va viendo cuando se ponen en contra de su autoridad. ¿Ya les tocó eso? Se ponen en contra de su, y de chiquitos se ponen. Usted le dice, ya no llores. ¿Y qué hace el niño o la niña? Quiere lo que ella o él quiere. Y muchas veces tiene que ver la disciplina. Como dice la palabra de Dios, la barra de corrección, ¿no? La vara de corrección, la disciplina, porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. Ellos nacieron, nosotros nacimos en desobediencia. No aprendemos a hacer lo malo está en nosotros. Se nos tiene que enseñar a hacer lo bueno. Entonces, un niño nace en pecado, nosotros nacimos en pecado. Cuando vino la salvación, el evangelio en nuestras vidas y creímos el evangelio, fuimos salvos de aquello. Porque mucha gente dice, no, hermano, es que yo era bien tremendo y Dios me salvó. No, Dios te salvó de cómo naciste. Eso que hiciste era parte de tu condición, algunos más que otros. Por más que queramos, muchos dicen, no, yo era una blanca palomita cuando era joven, niño, yo no hacía daño a nadie. Probablemente sí, pero de todos modos naciste en pecado y estabas destituidos de la gloria de Dios.
Ahora nosotros somos salvos y continuamos una vida, o no batalla, mi hermano, mi hermana, ¿sí o no? Y seguimos siendo salvos, salvos de las acechanzas del enemigo. Nuestro enemigo primordial somos nosotros, la influencia de este mundo, Satanás. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo lo que sucede, hermano. No, óigame bien, hay algo dentro de nosotros todavía que lucha. Y créanmelo, hermanos, que el diablo no tiene que ver nada en eso. Es nuestra condición de pecado. Es nuestra condición. Y eso, hermanos, seguimos siendo salvos por la palabra. Por eso cuando usted empieza a leer la Biblia, o empezamos a leer la Biblia y estudiarla y ponerla por obra en nuestras vidas, usted se va a dar cuenta que en ese transcurso de tiempo usted es salvo de muchas cosas. Es salvo porque la paga del pecado es muerte, y cada vez que pecamos nos separamos de la relación que tenemos con Dios. Ahora los pecados que cometemos, dice la Biblia, que producen en nosotros una consecuencia. Usted puede ir con Dios y Dios le va a perdonar, pero le pregunto, ¿habrá consecuencia de su pecado? Claro que sí. En esta vida va a haber consecuencia de nuestro pecado. Y muchos dicen, hermano, pues que algo pasa en el matrimonio, infidelidad. Ok, vienen las parejas, se reconcilian, te perdono, me perdonas, todo tranquilo, pero ahora no te tengo confianza. Pero no que me perdonaste, no malentiendas. Yo te perdoné, pero no te tengo confianza. Esa confianza se la tienen que, hermanos, ¿qué? Ganar una vez más. Jehová perdonó a David, ¿verdad que lo perdonó? Pero hubo algo por su pecado, hubo consecuencias. Hermanos, completamente desastrosa su familia por su pecado. Y él se humilló delante de Dios. Pero Jehová le dijo, va a haber consecuencias por tu pecado. Por eso, hermanos, oiga bien esto, por eso el consejo de la palabra, por eso el consejo de la conducta dentro de la iglesia, por eso Pablo enfatiza en cada carta que él escribe a las iglesias, que nos abstengamos todo aquello que ofende a Dios, porque va a haber consecuencias. Cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de nuestra condición, en ese momento Dios nos lleva, el Espíritu Santo, a humillarnos, al arrepentimiento, o arrepentirnos. Y por eso la expresión nos salva. Pero también en el futuro, hermanos, seremos salvos, y es lo que Pablo está explicando aquí. Habrá ese momento donde ya completamente se acabará todo esto. O sea, que Dios aparezca, o como creemos, que Él venga por su iglesia y nos toque a nosotros, ser aquellos que estemos vivos y miremos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, o usted o yo seamos llamados al descanso. Hasta entonces, hermanos, seremos salvos por completo. Fuimos salvos, ahora estamos bien con Dios, seguimos siendo salvos de los pecados, de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros por la palabra, pero llegará el momento donde seremos completamente salvos, redimidos completamente, porque no hay ninguno aquí que diga que en el momento que yo me convertí, todo se acabó. ¿Verdad que no hay ninguno? Que digan, yo no sé ni qué se siente pecar, hermano. ¿Habrá alguien así? No hay ninguno, hermano. Ese es mi deseo personal. Y claro, muchos quieren ver a Pedro, quieren ver a Juan, quieren ver a Jesús, y está bien. Creo que es algo muy bonito. A Moisés y quien haya sido su héroe en la Biblia. Yo lo único que deseo es saber que no es pecar ya. Es lo único que yo deseo. Yo quiero saber qué se siente esa vida, que yo la sentí en un tiempo, creo, pero no me acuerdo, cuando era inocente, niño, aunque nací en pecado, pero hubo un tiempo que que no conocía, diremos, no estaba conscientemente de lo que hacía, y cuando somos niños, pero yo no me acuerdo de ese tiempo. Pero si hablo con mi mamá, me dice que yo era llorón, ¿verdad que éramos llorones? Y que cuando nos decían que nos calláramos, no nos callábamos. Yo fui del niño que tuvieron que
nalguearlo con agua mojada, con la mano mojada, para que se callara, porque cuando lloraba era de los que se desmayaban. Hasta que fue mi abuelita y le dijo a mi mamá, mira, eso se quita con unas buenas nalgadas con la mano mojada. Y así fue, se quitó, como dicen por ahí, santo remedio, ¿no? Pero era un niño bonito, ¿no es cierto? Claro, ¿verdad? Cuando eres niñito, ¿no? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En palabra de Dios para todo, el Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación para que alabemos a Dios por su grandeza. ¿Cuántos esperan ese día, mis hermanos? No, nomás 3. A ver, ¿espera ese día, hermanos? Creo que es el día que esperamos más y deberemos esperar ese día. O sea, que Dios nos llame al descanso, porque ahí se termina todo. Toda nuestra vida de este lado de la eternidad. En el momento que tú y yo somos llamados al descanso o nos morimos, termina toda lucha, hermanos. Termina todo pecado. Ahí se termina. Se acabó todo. Igualmente, cuando Cristo aparezca en las nubes y levante su iglesia, ahí se termina todo. Ambas son bien para uno. Amén. Pero ¿cuántos se quieren morir? ¿Verdad que no? Pero fíjate, ambas son buenas. Yo prefiero que Cristo venga por su iglesia. Amén. Eso es lo que preferimos, ¿no? Pero si Dios me llama al descanso, seguro estoy que estaré en su presencia. Amén. Y ya será también un descanso mientras venga Cristo por su iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestras arras. El Espíritu Santo es un depósito que se da. El diccionario Vine, que es una de las notas que tomé, dice esto tocante a las arras. Señala que la palabra está cercanamente conectada a la moderna palabra griega para una sortija de compromiso. El diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo es las arras de Dios, el cargo para el cristiano como una garantía de la herencia prometida completa. Cuando uno se compromete o le pide a la novia si se quiere casar con ella, y es más tradicional que el varón lo haga, aunque ya ha cambiado muchas cosas acá en el mundo, ¿no? Pero sigue siendo el hombre que dice o le pide a la novia, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué es lo que le ofrece como garantía? ¿Qué es, hermanos? Un anillo. Y lo pone ahí, se hinca o como lo haga, y le está pidiendo, ¿te quieres casar conmigo? Y le presenta un anillo. Y ese anillo le está diciendo que él se está comprometiendo, cuanto tiempo le tome, se está comprometiendo con esa mujer, con esa novia, para casarse con ella. Y le da un anillo como garantía. Ahora, eso surgió, si usted va a la historia, eso surgió del tiempo de los romanos. Antes no era así, y en muchas tradiciones no es así. Eso es muy, lo toma mucho acá, Occidente se dice, ¿no? El Occidente. Pero, por ejemplo, en los tiempos también de Jesucristo, los judíos no eran anillos. Sí sabía qué era lo que se ofrecía, ¿no? Se ofrecía cuando iban con el padre, decían, quiero tu hija y ofrezco todo esto, animales o cosas así, ¿no? Pablo toma esto, hermanos, porque él está viendo una época ya greco-romana, ¿no? Que él se dio cuenta y miró que el anillo era lo que se ofrecía a la novia para, de una manera u otra, comprometerse y salir al otro lado con este compromiso. Las arras, el anillo de compromiso. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado esto a nosotros,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es las arras de Dios para el cristiano como la garantía de la herencia prometida completa. Si usted es sellado con el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, y el Espíritu Santo mora en usted, usted tiene la garantía que le pertenece a Dios. Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, es la garantía, como igualmente el sello, como las arras. Y está dando estos ejemplos Pablo para que entendamos la magnitud, la validez que tiene su salvación. No es por palabras, simplemente la salvación en nosotros es por hechos, por un hecho de Dios. Sellado con el Espíritu Santo, con un sello que lo identifica como propiedad de Dios, y también con una arras que es dado a usted, el Espíritu Santo, como una promesa que Él cumplirá su salvación completa en el día de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Lo entiende? Ese es aquel que ha nacido de Dios, que es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que soy sellado con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo esta promesa, este anillo de compromiso que Dios me ha dado por el Espíritu Santo? ¿Habrá algo que la Biblia nos enseña que manifiesta esto, hermanos? O sea, ¿va a haber una manifestación que soy hijo de Dios o son nomás palabras? Dígame, ¿va a haber una manifestación, sí o no? O sea, yo me voy a identificar, yo soy cristiano. Entonces, al tiempo, tiene que ver una manifestación de lo que acabo de decir. Yo soy cristiano y, por ejemplo, pues le daremos un tiempo, ¿no? Para ver. Eso es allá afuera. En el momento que tú te entregas a Dios, hermanos, esto del sello y de las arras, ¿a qué tanto tiempo se manifiesta esto, hermanos? A ver, dígame usted. A ver, hermanos. Inmediatamente. Por ejemplo, si yo le pregunto a los varones aquí, ¿qué tanto tiempo del día eres hombre? Qué feo se oye, ¿no? Qué pregunta tan, hermano, pues es obvio, 24/7. Entonces, ¿qué tanto tiempo somos cristianos? Ahora, la realidad, hermanos, ¿cuál es? ¿O cuál debe de ser? ¿Somos cristianos estas 2 horas? ¿No más? Imagínate, nomás el tiempo de lo que es la reunión. Y si llegas una vez a la semana a la reunión, desde 2 horas eres cristiano. O dijo el otro, ¿verdad? Si llegamos, pues. O si llegamos 2 veces por semana, 4 horas somos cristianos. Y te voy a dar también todavía la garantía, ¿no? A mí mismo, las otras reuniones extras de la iglesia. Diremos varones, jóvenes, adolescentes, mujeres, matrimonios, a todas las juntas que usted vaya, o cuando anda con los hermanos, o si el pastor lo visita a su casa, pues, o si usted viene a mi casa, somos cristianos. ¿Cuánto tiempo debemos de ser cristianos, hermanos? Si realmente estoy hablando de aquel que ha nacido de Dios, que tiene el sello del Espíritu Santo y Dios le ha dado esto, el sello, el Espíritu Santo representa el sello como también representa las arras, un anillo de compromiso, que Dios está comprometido con usted, lo ha sellado delante de ese sello que le ha dado. Los demonios, aún el diablo, aunque el diablo no tiene la omnisciencia o la omnipresencia que tiene Dios. Creo que el diablo está en otros asuntos más fuertes, pero sí hay demonios, hay un ejército grande que nos está vigilando, a la iglesia en particular, a usted en particular, a mí en particular.
Ellos saben si usted y yo somos gente sellada con el Espíritu Santo de Dios y sabe la promesa que Dios nos ha dado a través de las arras, del anillo de compromiso. Ellos saben. Ahora, vamos a ver cuál es la manifestación que doy. O en otras palabras, el fruto del Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Ya lo hemos estudiado esto en detalle, profundidad. El capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1, y vamos a entender el contexto en estos minutos que nos quedan. ¿Por qué Pablo va a entrar ahora en el versículo 16 cuando él empieza a hablar del Espíritu Santo? Pero quiero que entremos al contexto en lo cual Pablo, ¿por qué tiene que primero poner un fundamento de lo que es el fruto del Espíritu Santo y lo que es la manifestación de las obras de la carne? ¿Okay? Versículo 1 del capítulo 5. Dice Pablo: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué había sucedido? Los cristianos en Galacia, que era una región con varias iglesias, empezaron bien. Empezaron en el Espíritu, empezaron con la verdad del Evangelio, con la doctrina sana. Empezaron bien. Pablo les enseñó la verdad del Evangelio y creyeron a la verdad del Evangelio. De repente llegaron un grupo de judaizantes que dijeron: está bien Cristo, pero también ahora hay que guardar la ley. Hay que guardar la ley, o sea, obras y Cristo. ¿Me explico? Como algunos piensan en muchas iglesias, obras y Cristo, o sea, no es suficiente Cristo. Muchos creen que necesitas hablar en lenguas para ser salvo, otros que necesitas tomar la Santa Cena para ser salvo, otros que necesitas bautizarte para ser salvo, otros que necesitas dar diezmos para ser salvo, otros que necesitas venir a todas las reuniones para ser salvo. Oiga bien, dije, para ser salvo. Entonces muchos creen, mis obras me van a salvar. ¿Se han oído de iglesias así? Sí. Entonces, lo mismo pasó con Galacia, con esta región de iglesias. Lo mismo pasó. Él está hablando de la circuncisión porque fue la doctrina que les volvieron a enseñar, que eran los judaizantes. Y dice aquí, sigue diciendo Pablo, versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si tú vas a entrar ahora que la salvación proviene por mis buenas obras o por lo que yo haga, ahora hablando en el contexto del judaísmo, guardo la ley, me circunciso y hago todo la ceremonial una vez más, en ese momento que la persona crea que por sus obras es salva, dice aquí Pablo, te has desligado de Cristo, te has desligado de Dios, porque Dios no opera así. Porque Cristo, hermanos, oiga bien esto, debe de ser suficiente. Pregunta, ¿es suficiente para usted? A ver, ¿es suficiente Cristo, hermanos? Debe de ser completamente su sacrificio en la cruz, su sangre derramada. Debe de ser suficiente para mi salvación. Yo no le puedo agregar nada, no debo de agregarle nada para decir, bueno, está bien, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero si yo hago esto, ayuda.
Y si han oído eso, es que tienes que hacer esto. Han oído eso fue hace muchos años, ¿no? Después, supuestamente una grabación del infierno. ¿Han oído eso? Que fueron al infierno unas personas y grabaron y hablaron de un término antibíblico, pero dijeron que ahí estaban gente que no había diezmado. O sea, que si no pagas el diezmo te vas al infierno. Entonces, a dar nuestro diezmo es para salvarnos, hermanos. ¿Por qué damos el diezmo? Porque somos salvos. Simplemente porque obedecemos la palabra, damos de lo recibido de la mano de Dios. Se establece diezmo como una norma, pero cuando hablamos de generosidad o ser generosos, usted no le pone un número a eso, no le pone un %. Porque si fuéramos a la tienda por un 10% de descuento, ¿cuántos van por eso? ¿Por cuánto vamos casi siempre, hermanos? 50 para arriba, ¿no? 50% de 75, un 90% de descuento. Imagínate si un traje costaba $100 y te dan el 90%, vas a pagar $10. Ese es un bargain. No, hermanos, no es por obra. Por eso dice aquí, versículo 4, una vez más, de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, oiga bien esto, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Por obra de quién, hermanos? Del Espíritu. Nosotros aguardamos. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros, versículo 7, corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo le está diciendo, ustedes iban muy bien. Ustedes estaban en la verdad, estaban en sana doctrina, todo iba muy bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de querer ganarte tu salvación por obras, un poco por querer agradar a Dios por tus obras. Oiga bien, quererlo agradar por tus obras, querer obrar humanamente en servir a Dios, no tiene función. Eso dice aquí, un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10. Yo confío, respeto a vosotros en el Señor, que no pensaráis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora está hablando de los que habían predicado otro mensaje. Si usted lee los primeros capítulos, el primer capítulo habla de un evangelio falso, un evangelio erróneo, o sea, y no que haya otro, dice Pablo, sino han venido gente a trastornarlos. Y también usa una palabra que ha venido a embrujarlos o a hechizarlos. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, realmente si quieren circuncidar es mejor hacer lo que hacían los paganos. ¿Se acuerdan de los paganos? En muchas religiones paganas, y eso lo vemos con Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías ofreció sacrificio a Jehová, pero primero le dijo, hablen a ustedes a su Dios primero? Y dice que se cortaban, se estaban mutilando prácticamente. Y es lo que dice, bueno, no nomás se circuncisen, sino ojalá que se mutilaran. Son palabras muy fuertes, ¿no? Palabras muy fuertes de parte de Pablo.
Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Acuérdense que le está hablando a la iglesia, a los hermanos, a los que habían creído al evangelio, a los que tienen el sello del Espíritu Santo, a aquellos que tienen las arras de la herencia. Le está hablando a ese grupo de gente que de una manera u otra fueron trastornadas o hechizadas, como dice Pablo también, o engañadas. Por eso dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, pero fíjate, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Han oído la expresión de muchos que dicen, no, hermano, pues que la carne es carne? ¿Han oído eso cuando dicen eso? No, hermano, pues que la carne es carne y ni modo. ¡Wow! Y aquí dice que no uses esta libertad para ocasión de la carne. Pablo es muy claro que hay un problema de la carne. Y él nunca lo va a evadir y nunca lo evadió en las Escrituras. Siempre dijo que iba a haber un problema de la carne. Sino siervos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjate hasta dónde había llegado la iglesia, mis hermanos, por causa de querer obrar en la carne. Por eso dice el versículo 16. Y en estos 10 minutos, porque ya lo explicamos el texto, tuvimos una serie completa, pero en estos últimos 10 minutos quiero leerlo y usted vaya entendiendo lo que es realmente una persona sellada por el Espíritu Santo y que mantiene esa arra de su herencia. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? ¿Cómo? Y la palabra es un imperativo, es una orden. Andad. No dice si quieres, si puedes, no, dice andad. Está hablando a la iglesia, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo sigue hablando de que hay un problema con la carne, pero si andamos en el Espíritu no le vamos a dar vuelo a la carne, no le vamos a dar entrada a los problemas de la carne o a las manifestaciones de la carne. No, porque vamos a andar en el Espíritu. Por eso dice, porque, versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y Pablo está hablando de una guerra real, de una confrontación real entre nosotros, nuestra carne y el Espíritu. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Quiero que ponga atención, hermano, que solamente aquel, oiga bien, solamente aquel que ha nacido de Dios, que tiene el sello del Espíritu Santo y las arras de nuestra herencia, es el único que va a tener esta batalla. Es el único que va a tener esta batalla. Si no has nacido de Dios, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo ahorita, porque tú vas a decir, ¿a cuál batalla? Si todo va bien. Por eso cuando eres confrontado por tu pecado, y soy yo confrontado con mi pecado, si soy una persona sellada del Espíritu Santo, llena de Dios, mi actitud automática debe de ser la misma de la de David. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Echarle la culpa a alguien? Lea el Salmo 53, no ahorita, pero cuando vaya a su casa. Contra ti, y solamente contra ti, he pecado. Esa fue la actitud. ¿Cuál fue la actitud de Saúl cuando fue confrontado? El pueblo pidió que salvara esto. ¿Se acuerda? ¿A quién le echó la culpa? Nada, no era él, era el pueblo. ¿Ves la actitud de una persona sellada con el Espíritu Santo y aquel que no? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley.
Ya no tenemos que seguir los rudimentos de la ley, la ceremonial de la ley, todo lo que la ley decía, porque la ley era para que conociéramos o para declararnos o para manifestar en nosotros nuestra condición delante de Dios, que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador, necesitábamos el perdón de Dios. Es lo que la ley nos identificó, la ley. Y solamente con los 10 mandamientos, cuando los lees los 10 mandamientos, hermano, y cuando evangelices, simplemente lleva a la gente a los 10 mandamientos. Y si en una de esas falló, es culpable de toda la ley. Así dice la palabra de Dios. Y simplemente en la primera ya fallamos todos. Porque aunque la persona sea ateo y no adore ningún Dios, se adora a él mismo. ¿Me explico? O adora a su familia, o adora a su esposa, adora a su esposo, adora a sus hijos. Y se inclina a ellos, no se diga los carros, las propiedades. Y cuando cualquier cosa que pongas antes de Dios, eso se llama idolatría. Solamente con ese, y todavía estamos de más. Versículo 19, oiga bien esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pongan mucha atención, hermanos, lo que son las obras de la carne, la manifestación de la carne. Hermano, por favor, hermana, eso está ahí. Ahí está. Eso ya no se salió de nosotros, hermano. Ojalá que fuéramos como estas cosas. De una manera u otra, aunque pueden venir el FBI y tienen su manera de cómo entrar a lo que hiciste es delete, borrar, ¿se dice? Borras ahí y andas buscando, ya no hay nada pero ellos tienen sistemas como sacar todo una vez más. Pero a lo menos nosotros aquí nos damos la idea de que si le aplasto aquí ya se borró, y si alguien viene a buscar algo no lo haya, a menos que tengas un software para hacerlo. Cuando nacimos de Cristo, hermanos, o nacimos de nuevo, no sucedió eso en nosotros. ¿Qué diera yo que hubiera sucedido? Imagínate que Dios haya venido y nazco de nuevo y hay un botón delete. Y todos mis problemas, o sea, toda mi condición, todo eso se hubiera quitado. No, hermanos, pero gracias a la palabra que ahora veo mi condición y sé dónde estoy. Por eso dice aquí, esa es la evidencia, esa es la manifestación de la carne, para que vayas entendiendo que sí hay un problema. Algunos dirán, no, hermano, yo no tengo problemas con adulterio, con fornicación, con inmundicia, con lascivia, porque se miran cosas muy pesadas esas, ¿no? Pero idolatría, hechicería, y eso ya lo explicamos, ¿no? Hechicería, muchos dicen, no, esa es brujería. No, hermanos, vaya a la palabra original, farmacéuticos, que tiene que ver con droga, que tiene que ver con estar de una manera u otra controlado con la medicina, y que dependas de eso para tener una estabilidad, cuando debemos depender de Dios. Hay gente que toma medicina para su ansiedad, cuando dice la palabra, por nada estéis afanados. O sea, que tu ansiedad, entrégalas a Dios y Él te dará una vida distinta. Hay gente que no puede dormir, pastillas para dormir. Y su vida, hoy en este tiempo, hermanos, vive de este tipo de vida. Farmacéuticos. Que depende de, ahorita, usted sabe eso, la droga más popular es pain pills. Opium, ¿verdad? Es lo más popular. ¿Y cuánta gente no se ha muerto de eso? Y la gente depende de eso. Pero fíjate, aquí dice enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como Pablo, el Espíritu Santo lo lleva a entender que todavía iban a haber cosas que en nuestra vida posmoderna, pues aquí puedes involucrar todo lo moderno de ahora, porque él habla de cosas semejantes a estas. Que usted dirá, no, pues aquí no dice esto, hermano, pero dice semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a suceder con ellos, hermanos? ¿Qué va a suceder, hermanos? Dígalo. Y si no heredarás el reino de Dios, ¿cuál es el destino? ¿No le da temor, hermano, hermana? O sea, si estás bien y eres sellado y tienes la promesa, ¿cuál es el problema? Pero para aquel que no tiene esta promesa, no tiene este sello, dice la Biblia que tú vas a pasar la eternidad en el infierno. Es lo que dice la Biblia. Así está. Y no hay tiempo que perder. Hoy es el día de salvación. Pero para nosotros los cristianos sigue el 22 ahí. Oiga bien, este es lo que, para culminar, para terminar ya. Y yo sé que ya me pasé, hermano, pero nomás lo leo y ya. Mas el fruto del Espíritu es que, hermanos, esto te va a identificar como una persona sellada y que tienes la arra. ¿Qué va a hacer? Bueno, te vas a identificar con esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál va a ser el fruto del Espíritu, hermanos? O sea, ¿va a haber algo que te identifica como una persona sellada del Espíritu Santo? ¿Un cristiano que ha creído el Evangelio? ¿Cuándo va a suceder esto, hermanos? ¿Cuándo va a suceder? Hermanos, deme 5 años. Bueno, en 5 años es kindergarten. En 6 años es primer grado. Pero me temo que hay gente dentro de la iglesia, hermanos, que tiene 10, 15, 20 años y no manifiesta nada de esto. Un conocimiento de la palabra de Dios extraordinario, pero no manifiesta nada de esto. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Si tú realmente tienes el sello del Espíritu Santo, porque muchos creen y han creído, yo era uno de ellos, que tener el sello del Espíritu Santo era brincar, hablar en lenguas, darme de marometas, correr todo el templo y que la música esté júbilo. Y que el predicador grite, se despeine, como me decía mi pastor, váyase y despeínese. Cuando predicaba, dice, John, despeínate. Hermano, John, despeínase cuando predique. Pues era pentecostal, despeinarme. Y eso era una persona llena del Espíritu Santo. Y no, hermanos, esto es una persona llena del Espíritu Santo. Esta es una persona que vas a identificar con una persona llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjate qué tremendo que lo pone Pablo al último. ¿Qué, hermanos? ¿Qué es templanza? ¿Qué es, hermanos? Dominio propio. En inglés me gusta como dice self-control. Control a sí mismo. Control a sí mismo. Y eso, hermanos, wow. Yo le he dicho a los líderes de la iglesia, eso es lo que el líder debe de manifestar en cualquier asunto. Y los hermanos se te ponen así al grito y tú debes de manifestar ¿qué? Templanza. Como pastor, yo no voy a gritarle. Si usted me grita, yo no me voy a poner el tú por tú, porque dice la Biblia que el pastor no debe ser pendenciero. Debe ser amable, pues si me gritas y Dios no, cúbralo, Señor, no le hagas nada, ¿no? Así, pero no, porque yo no voy a hacer eso. Debemos ser con templanza. Y dice que el fruto del Espíritu termina diciendo, es una persona con templanza, con dominio propio. Pero los que han nacido o los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y termina Pablo diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, ahora nos toca a nosotros andar por el Espíritu. Y eso que vivimos es que nos dio vida por el Espíritu. Ahora tú y yo, ¿cómo vamos a andar, hermanos? ¿Vas a andar en la carne? Porque si continúas andando en la carne, es una evidencia que tú no has nacido de Dios, mi hermano. ¿Acabo qué tiene? No has nacido de Dios, perdóname. Si piensas así esta noche, tú no has nacido de Dios. Si tú crees que puedes seguir practicando el pecado de una manera deliberada, I don't care, who cares, whatever, también el pastor lo hace, también los líderes, también todos están igual. Todos son hipócritas en la iglesia, así piensan muchos. Si tú sigues pensando así y tú crees que así es la vida en Cristo, tú no has nacido de Dios. No has nacido de Dios. Porque cuando Dios nos confronta con su palabra, hermanos, si algo debe de ver en nosotros es completamente humillación y arrepentimiento. Por amor a nosotros, Él lo hace. Eso, hermanos, es que tú y yo hemos nacido de Dios. Cuando realmente duele lo que hemos hecho. Pablo no dice que no va a pasar, pero sí nos dice que no debemos de practicar. Eso lo dice Juan. Porque los que practican el pecado no son de Dios, dice la Biblia. Ojalá que usted haya entendido esto en esta noche, hermanos. Entenderlo ese es el beneficio que tenemos, que mora el Espíritu Santo en nosotros. Amén, hermanos. Y eso es lo que nos va a identificar. El sello de las arras, pero el fruto del Espíritu. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Tenemos una promesa, Señor, que tú, Señor, nos darás vida eterna, Señor. El día que tú vengas por tu iglesia o que tú nos llames, entraremos en esa etapa de nuestra vida, de la vida eterna, donde ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, Señor. Seremos gente completamente glorificada, completamente libre, Señor. Pero mientras tú nos dices que tú nos has dado tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y nos enseñas que el Espíritu Santo nos desarrolla y a su tiempo damos frutos, damos fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar ese fruto. Que ya no sean las palabras que nos identifiquen o que porque yo digo que soy cristiano, sino que el fruto es el que me distinga que soy cristiano, Señor. Que soy una persona llena del Espíritu Santo, que ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que ya no doy, Señor, el deseo a la carne, o no contribuyo, Señor, a los apetitos de la carne, sino que he crucificado la carne, Señor, con sus deseos, con sus pasiones. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a seguir creciendo en tu palabra. Y yo te ruego por aquellos, Señor, que no han nacido de nuevo en esta noche. Yo te ruego que tú toques a su corazón, Padre. Que tú, Señor, les des el privilegio del arrepentimiento, mi Dios. Que tú hables a su corazón. Y que estas personas entiendan, Señor, la necesidad de clamar a ti para salvación. Porque tu palabra dice, Señor, que si no creemos al Evangelio, permanecerá aquella persona destituida de tu gloria. Y estar destituida de tu gloria, el siguiente paso sería el infierno, mi Dios.
Por eso te ruego en esta noche que tú concedas salvación y arrepentimiento y que clamen a ti, Señor, y que tú salves. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar por esta necesidad. Es una familia por parte de mi hermano Alfredo. Él se llama Israel y